Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otra actividad, ¿no? Otra presentación de las publicaciones que venimos realizando cada semana a la Fundación de Investigaciones Marxistas, la FIM. En esta ocasión, en el contexto de la conmemoración, de la celebración y de las movilizaciones en torno al 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, hoy presentamos, además, una satisfacción especial para la FIM, el último número, el número 10 de la revista Nuestra Historia. Nuestra Historia es la revista que se estructura, que articula, que impulsa la sección de historia de la fundación, de nuestra fundación, de la FIM, y que es semestral. Este último número, el número 10, haciéndolo coincidir con el 8 de marzo, está dedicada precisamente a un monográfico, a un dossier de mujeres y trabajo. Y sobre este número, sobre nuestra historia y sobre el contenido de sus distintas contribuciones va a versar hoy la presentación. Por nuestra parte, bueno, pues comentar que la revista Nuestra Historia se puede descargar gratuitamente en formato PDF, además que en la web, ¿no? En la página web de Nuestra Historia, simplemente es meter en cualquier buscador Nuestra Historia, Fundación de Investigaciones Marxistas, también pueden descargarse individualmente cada uno de los capítulos, contribuciones, recensiones y todo lo que son las secciones habituales de la revista. Es una publicación semestral que se viene editando ininterrumpidamente de 2016 y bueno, desde aquí por mi parte, como miembro de la FIM, felicitar a todas y a todos los historiadores, compañeros, académicos, investigadores que impulsan lo que ya claramente es una revista que se está consolidando en el mapa, ¿no? En el escenario de las publicaciones, no solo de historia, sino de investigación en el ámbito de ciencias sociales en nuestro país. Mujeres y trabajo, un dossier, un monográfico importantísima porque además pues, es una temática que hay un fuerte déficit de investigación al respecto, aunque últimamente pues claramente van apareciendo más estudios, pero contamos con un déficit histórico en esta temática, en este ámbito de estudio, de análisis, con el cual pues queremos nosotros rendir un homenaje a todas las mujeres y mujeres trabajadoras y específicamente pues en el ámbito académico y de científicas que han sufrido la desigualdad como en todos los ámbitos de la vida de nuestras sociedades contemporáneas. Y para ello, pues bueno, contamos además en este número con una especial, en esta presentación, una especial colaboración que personalmente pues quería darle la bienvenida, que es al colectivo Aurora Picornell, de los compañeros y de las compañeras de las Islas Baleares, una asociación que trabaja, hermana de la FIM y que trabaja en el ámbito no solo de memoria histórica, de memoria del movimiento obrero, los movimientos sociales, sino también en el ámbito de la investigación y principalmente los estudios de historia social. Aurora Picornell, en homenaje además de la histórica dirigente del movimiento obrero y comunista de las Islas Baleares. Bueno, para nosotros es una satisfacción contar en esta colaboración conjunta que esperamos que continúe y que sobre todo se profundice. Para ello quería dar la palabra a Elisabeth Ripoll, compañera del colectivo Aurora Picornell, y que ella será la persona que introduzca, que nos ponga en contexto y que presente este importante número de nuestra historia. Yo por mi parte, Elizabeth, Pilar, Melanie, Julián Sanz, que es el responsable de la sección, y desde México, principalmente a Cirila Quintero por el cambio horario, ¿no? Y por el esfuerzo que ha hecho para conectarse. Es por la tarde en España, supongo que allí en México será por la mañana, un día laborable que se ha podido conectar y aparte que es una investigadora histórica a largo trayectoria, ¿no? Y muy reconocida en los ámbitos de los que hoy va a versar nuestro debate. Y bueno, por mi parte, daros la bienvenida y paso la palabra a Elizabeth. Muchísimas gracias, Elizabeth, por organizar este acto con la FIM. Ahora sí me veo oscuro, voy a poner un poco de luz porque se va haciendo de noche aquí en Madrid. Y, y estoy aquí en el despacho de universidad y no controlo bien otra luz. Vamos a ver cómo lo resuelvo. Y bueno, Elizabeth, muchas gracias por la colaboración. Felicitarte por el trabajo que realizáis ahí en Islas Balears y darte la palabra. Y felicidades en conjunto por nuestra historia y por este último en especial, que está teniendo un impacto que yo creo a la altura del trabajo y su calidad. Buenas tardes. Muchas gracias, Edi. Buenas tardes a todos. Edi estaba comentando problemas con su luz. No sé si aquí veis un reflejo enorme del sol. Si hace falta luego, si molesta demasiado, lo cierro. Muchas gracias por organizar el acto. Como comenta Edi, hoy se presenta el número 10 de la revista Nuestra Historia de la FIM sobre mujeres y trabajo. Coincide con la semana del 8M, un 8M
distinto por las circunstancias, pero que no ha dejado de reivindicarse en las calles, en las redes, en los medios de comunicación y en este caso también a través de un medio de investigación y a la vez de divulgación tan importante, ¿no? Ofrecer divulgación con una base científica. Por parte del colectivo Aurora Picornell, nos pareció interesante y muy necesario, pues en primer lugar, agradecer esta labor que se realiza desde la publicación de nuestra historia con este dossier y propusimos organizar algún acto para presentar el trabajo que ha realizado la FIME en esta ocasión. Así que, en primer lugar, agradecer este acto y a Julián Sanz por actuar, diríamos, como correa de transmisión. Antes de presentar a cada uno de los comunicantes o intervinientes del día, pues como comentaba Edi, explicar un poco qué es el colectivo Aurora Picornell. El colectivo, que trabaja en el ámbito de las Illes Balears, se funda en octubre del 2016 con el objetivo, y ahora sí que me gustaría citar literalmente, según sus estatutos, de conocer y difundir las tradiciones y memoria de los movimientos obreros, feminista y popular, en todo tiempo y circunstancia, especialmente de las Islas Baleares, en la resistencia contra el sometimiento, por su emancipación y la construcción de una sociedad igualitaria. Esta es, diríamos, la cita textual, ¿no? Para todo ello, las actividades que se van realizando pasan por organización de conferencias, debates, publicaciones. Y pues en estos últimos tiempos lo que hemos estado reforzando sobre todo han sido el tema de las redes sociales. Así, por ejemplo, si entran en nuestras redes podrán ver una campaña que hicimos de biografías de cara al 5 de enero, que es la fecha en la que fueron asesinadas Aurora Picornell y los Royes del Molinar. Hicimos una campaña de biografías a través de las redes, destacando la memoria y la historia de las mujeres en perspectiva de la memoria democrática. Y recientemente, con motivo del 8M, se realizó un vídeo también en perspectiva de memoria histórica y también de reflexión sobre el futuro. Todo ello en parte es posible gracias, pues evidentemente, a las investigaciones previas y también a algunos trabajos que se han realizado también desde el colectivo. En este sentido, me gustaría destacar una publicación que se realizó en conjunto con la FIM. No sé si lo van a poder ver o si lo estáis viendo quizás al revés. Es esta publicación sobre, o que se basa sobre todo en escritos entre el 28 y el 36, editado por el colectivo y la FIM en el 2017. Pertenece a la colección El Juís y la Memòria y, bueno, cuenta con otros títulos, pero en este caso recoge escritos de Aurora Picornell y de otros autores, pero representa mucho más y representa algo que hoy también nos trae aquí a todos, que es una realidad social de una época, ¿no? Del momento en que las mujeres irrumpen dentro del movimiento obrero con una conciencia de clase bien desarrollada, cómo forman sus propios sindicatos, cómo publican en la prensa obrera, cómo participan en mítines y cómo, dirían, motivan a otras mujeres a tomar compromiso en la lucha por las reivindicaciones y la igualdad social. De manera que el libro, en cierta manera, ayuda a poner en valor la publicación Nuestra Palabra, que era el órgano de los comunistas en las Islas Baleares, entonces. En definitiva, lo que intentamos es aproximarnos a la historia local, a la historia de género, a la historia del movimiento obrero, que en cierta manera son los temas que hoy nos traen aquí. Por eso me gustaría a continuación dar paso o presentar a las personas que van a intervenir hoy, que son a continuación Julián Sanz y Melanie Ibáñez, como miembros del Consejo de Redacción de Nuestra Historia y también profesores de la Universitat de València. Y a continuación van a intervenir Pilar Díaz, autora o una de las autoras del número 10 de Nuestra Historia, coordinadora del volumen. Y en último lugar daríamos paso a Cirila Quintero, también autora de un texto del dossier Mujeres y Trabajo. Muchas gracias. Le pasaría el turno a Julián. Bueno, pues gracias, Elizabeth. Buenas tardes a todas las personas que se han unido hoy
se han conectado al canal de YouTube de la FIM para seguirnos en la presentación de este número, del número 10 de la revista Nuestra Historia, con un gran dossier, como se ha dicho, dedicado a mujeres y trabajo, que, bueno, pues más bien por casualidad presentamos en estos días posteriores al 8 de marzo, pero que viene al pelo. Y buenas tardes y muchas gracias también a todas mis compañeras de presentación. Yo, antes de comenzar, quería también agradecer al colectivo Aurora Picornell, especialmente a Elizabeth, el interés por presentar nuestra revista, por colaborar con la sección de historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas, es decir, de la FIM. También gracias a la propia FIM por su apoyo y por su ayuda constante a la revista y estos días a la preparación de este acto, en especial a Edi Sánchez, que nos ha presentado al comienzo y se ocupa de los aspectos técnicos, y por supuesto a Pilar Díaz y a Cirila Quintero por acompañarnos y hablar en esta presentación. Yo, por mi parte, procuraré seré breve. Mi objetivo es simplemente comentar un par de cosas sobre la revista, sobre nuestra historia, en términos generales. Es una revista que empezamos a publicar hace 5 años, desde la sección de historia de la FIM, con el objetivo que nos planteamos de impulsar la difusión de una historia crítica, de una historia que impulsase, que recogiese las herramientas desarrolladas desde el campo historiográfico marxista y, desde luego, también en interacción con, pues, todas aquellas metodologías y aquellos enfoques que nos ayuden a profundizar, a comprender en las realidades del pasado, siempre con mucha atención a la experiencia histórica de las clases populares, de las mujeres, de las luchas emancipatorias, de las rebeldías y las revueltas contra la injusticia, y también de los instrumentos de opresión que han sufrido todas aquellas personas que se han rebelado y que han sufrido históricamente las mujeres especialmente de las clases populares y las clases populares en su conjunto. Es una revista abierta que se ha planteado siempre presentar trabajos elaborados con rigor, pero digamos que no con rigor mortis, y en la que siempre hemos rehuido las servidumbres o las obligaciones académicas, porque nuestro objetivo no es ofrecer una herramienta para hacer currículum. Nuestro objetivo es una herramienta, un medio modesto para dar a conocer aportaciones históricas interesantes, para tratar de llegar más allá de la academia, para tratar de llegar y difundir el conocimiento histórico crítico a todas las personas interesadas en la historia y interesadas en forjarse una perspectiva propia, crítica. Y por eso la historia ha sido desde el principio, o sea, la revista, ha sido desde el principio pues una revista online, descargable gratuitamente, y por ello, a quienes no la conozcáis, pues os invito a ir a nuestra web. Es un momento publicitario ahora, revistanuestrahistoria.com, y allí podréis haceros una idea de nuestros contenidos. Tenemos pequeñas tiradas en papel, pero fundamentalmente está, como digo, descargable gratuitamente para que pueda llegar a todo el mundo. Aquí traía al lado alguno de los ejemplares pasados. El último todavía no lo tenemos en papel. Editamos de una manera bastante modesta, aunque con un formato muy bonito, todo hay que decirlo. Este fue, por ejemplo, el número 3, las luchas por las libertades y la reconquista de la democracia en España, que era, por cierto, otro número donde también se prestaba especial atención dentro de esas luchas a las mujeres organizadas en la lucha contra el franquismo y a su evolución desde la lucha femenina como parte de la lucha antifranquista a la concienciación también feminista. También quería destacar que para nosotros y nosotras constituye una gran satisfacción, pues, que un proyecto modesto como es esta revista haya llegado al número 10, cada vez con mayor aceptación, con un seguimiento creciente en España, pero también en Iberoamérica y en Europa. Y creo que no está nada mal para una revista que se elabora fundamentalmente gracias al trabajo colectivo de todo su consejo de redacción y, desde luego, de todas las personas que se
aceptan colaborar con nosotras y nosotros. Yo, en todo caso, sí quiero destacar especialmente el gran esfuerzo de los otros coordinadores del Consejo de Redacción, de los compañeros Erice, Alén y especialmente Manuel Bueno, sin el cual la edición de la revista sería imposible. Yo, como decía, no me voy a entretener explicando los contenidos que hemos ido tocando a lo largo de estos años, simplemente decir que hemos dedicado especial atención a lo largo de estos números previos a cuestiones relacionadas con el movimiento obrero, con la historiografía marxista, con el movimiento comunista internacional, tanto a través de diferentes dossiers como del rescate de documentos, de textos clásicos o las reseñas de libros y congresos. En los primeros años tendimos a centrarnos sobre todo en el siglo XX, pero hemos procurado ir abriendo cada vez más la revista a marcos más amplios, a marcos cronológicos y temáticos más amplios, incorporando atención al periodo medieval, al moderno o al siglo XIX. Y en este sentido, el dossier del número 10 sobre mujeres y trabajo va precisamente en esta línea. Y para todo el Consejo de Redacción ha sido una gran satisfacción el poder contar con Pilar Díaz como coordinadora de este dossier y también como autoras de los diferentes artículos del mismo, aparte de la propia Pilar, con especialistas muy reconocidas como las historiadoras Victoria López Barahona, a quien aprovecho para saludar. Acabo de ver, he visto antes por el chat que es de las primeras que ha saludado. También Teresa María Ortega y las sociólogas Teresa Tons y Cirila Quintero. Entonces ya se ve también aquí el planteamiento interdisciplinar desde diferentes enfoques y ángulos con que se ha elaborado el dossier, del cual pues, nos hablará un poco más Pilar. A mí, en todo caso, me gustaría destacar que las reflexiones y las investigaciones presentes en el dossier me han parecido muy útiles, muy fértiles y vienen muy bien para conocer mejor la experiencia o las experiencias de mujeres trabajadoras en contextos cronológicos y geográficos muy diferentes, desde la Europa de los inicios del desarrollo capitalista hasta el México contemporáneo, desde las obreras fabriles hasta las campesinas. Y, por tanto, ha resultado un número muy completo y con una gran calidad. En este número 10, además, también puede leerse un artículo de Manuel Guerrero sobre el mito de la URSS entre los intelectuales de la Segunda República, otro artículo como autora invitada, que es una de nuestras secciones habituales, la de invitar a algún autor o autora que nos parezca especialmente interesante. En este caso es Agnieszka Mrozik, que se ocupa del creciente peso del anticomunismo en las políticas de memoria y en la historia pública de Europa. Y tampoco nos hemos olvidado de que hace unos meses fue el 40 aniversario del triunfo de la unidad, el 50 aniversario del triunfo de la Unidad Popular en Chile, y hemos recogido en nuestros documentos un discurso del secretario general del Partido Comunista Chileno, Luis Corbalán, del entonces secretario general del Partido Comunista Chileno, que cuenta con un estudio introductorio de Mario Amorós, un gran especialista en las cuestiones relacionadas con la historia de Chile y la Unidad Popular. Incorporamos también en la revista, como siempre, un apartado de lecturas con reseñas de libros de especial interés. Y claro está nuestra sección de memoria, también presente en todos los números, sobre la cual nos comentará también algo la compañera Melanie Ibáñez. Creo que con este repaso ya se puede hacer todo el mundo una cierta idea de la revista, de los objetivos que tenemos y, desde luego, eso, os animo de nuevo a todas a ojear nuestra web. Y yo, por mi parte, no consumo más tiempo porque, como decía, se trata de que puedan hablar mis compañeras y luego, al hilo de las intervenciones, pues podemos dialogar, intercambiar reflexiones o lo que sea, ¿no? Entablar debate. Por mi parte, entonces, nada más. Dejo paso por tanto, a Melanie Ibáñez, que es doctora en Historia por la Universidad de Valencia, compañera en el Consejo de Redacción de Nuestra Historia y en la sección de Historia de la FIM. Y, Melanie, pues cuando quieras. Gracias, Julián. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bona vesprada.
Gracias desde luego a quienes nos acompañáis en la tarde de hoy a través del canal de YouTube, quienes nos estéis acompañando en un día que ha empezado tranquilo pero con un gran ajetreo político y quizá eso nos ha quitado, digamos, audiencia en directo. Yo, siguiendo la estela de Julián, también seré muy breve, pues no quiero quitar minutos a las autoras del dossier Mujeres y Trabajo, que hoy participan aquí, las profesoras Pilar Díaz y Cirila Quintero. Sencillamente, aprovechando este dossier y en estas fechas, me gustaría remarcar, después de haberlo comentado con Julián, pues como hemos comentado, somos compañeros y solemos coincidir, la apuesta, o remarcar aquí, aprovechando este acto, la apuesta progresiva de la revista Nuestra Historia, incluso antes de ser revista, cuando todavía era boletín, por incluir las aportaciones de la historia de las mujeres y del género en sus contenidos, en sus distintas secciones. Por poner un ejemplo, en la sección Memoria, de la que yo formo parte, que coordina el profesor Santiago Vega, tenemos muy presentes a las luchadoras antifranquistas. En este último número, precisamente, además del dossier Mujeres y Trabajo, encargamos y nos envió con su siempre presto trabajo y de calidad la profesora Vicenta Verdugo una biografía sobre Rosa Struck. Rosa Struck es una comunista valenciana que fue alcaldesa de un pequeño pueblo de Villalonga, depende cómo lo digamos, si en valenciano o en castellano. Es un símbolo aquí en Valencia, esta militante comunista, por su compromiso durante la Segunda República, durante la Guerra Civil y en la resistencia antifranquista. Y es un símbolo precisamente porque, aun postrada después de las palizas que recibió antes y en su entrada en prisión, en la prisión nueva Convento Santa Clara, donde esperamos poner en breve una placa conmemorativa, fue el eje de la reorganización antifranquista aquí en la provincia de Valencia y también de las redes de ayuda. No voy a ser triunfalista, desde luego creo que queda mucho camino por recorrer en la revista Nuestra Historia, también en la búsqueda de equilibrios entre autoras y autores en los distintos números y también en la paridad dentro del equipo del Consejo. Pero el camino, ese camino que hemos empezado hacia esta inclusión de las perspectivas de la historia de las mujeres y del género, la paridad y los equilibrios, ha empezado ya, está avanzado y hay voluntad de seguir recorriéndolo. Sí quería remarcar que no creo que este camino, que esta voluntad nuestra sea necesaria por un supuesto olvido, o al menos por un olvido absoluto, de las mujeres en la historia, o al menos en la investigación histórica. En los últimos tiempos se repite a menudo en diferentes foros que es ahora, solo ahora, cuando se recuperan, se piensan, se reflexionan las trayectorias o las experiencias femeninas. Para mí, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, esto es una falsedad, que creo que a veces es inconsciente, que se hace por ignorancia o por atrevimiento, no lo sé, pero sí quisiera remarcar que al menos en el área de historia contemporánea, aquí en España hay profesoras y profesores que han trabajado esta cuestión desde hace muchas décadas, especialmente desde los años 80 y 90 del siglo XX, es decir, desde hace ya más de medio siglo. Y además, actualmente son perspectivas con mucha potencia en el área, con mucho músculo, que están en la vanguardia, que son reconocidas y que tienen ya una buena trayectoria. Y las dos compañeras que están aquí con nosotras son un perfecto exponente de ello, y otras autoras que aparecen en ese dossier. Sin embargo, evidentemente es necesario, incluso creo que más que hace unos años, porque aunque damos pasos y pasos, queda todavía demasiado camino, queda mucho camino dentro de las universidades, claro que sí, pero también y especialmente fuera de ellas, en las aulas, en los colegios, en los institutos, por ejemplo. Y huelga decir, además, que también es necesario porque estamos en un gran momento de contraofensiva y de alto riesgo de banalización respecto a qué es o qué son los feminismos. Y para contrarrestar, pues tenemos que ampliar los altavoces y dar micrófonos. Esto es lo que pretendemos, o lo que hemos pretendido con este dossier y con la presentación de esta tarde, también con la presencia aquí de la compañera del colectivo Aurora Picornell, y en un camino de la revista Nuestra Historia, que se presume todavía largo, pero del que esperemos no demos ni un paso atrás. Gracias a todos y a todas de nuevo por acompañarnos, y yo ya cedo la palabra a las protagonistas de esta tarde, agradeciendo su trabajo tanto en este dossier como su trayectoria anterior. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias a Elizabeth a Melanie, por la presentación,
y además celebro algunos de los comentarios que ha hecho porque voy a retomarlos o había pensado en ellos, o sea que vamos a coincidir en esto. Quiero empezar dando las gracias a la Fundación FIM por la oportunidad de hacer este número, pero sobre todo a mis compañeras que han colaborado en la revista. No tengo más remedio que decir que no ha habido que insistir, que desde que se lo propuse aceptaron inmediatamente. Algunas personas tenían en ese momento problemas familiares, personales. Estoy pensando en Teresa Tons, que con una gran generosidad dijo que haría lo posible y todas ellas, de forma desinteresada, de forma muy comprometida, dijeron inmediatamente que sí. Y esto es reseñable y no podemos pasar de largo sin decirlo. Bueno, cuando me propusieron hacer este número, pues tuve dos ideas en la cabeza. Bueno, primero buscar a personas que llevaban tiempo trabajando en temas. Y lo que quería era, sobre todo, que hicieran una reflexión sobre sobre sus investigaciones, sobre sus estudios. No quería o no me parecía oportuno iniciar investigaciones nuevas o novedosas o poco vistas o muy puntuales o muy en ese momento en el candelero. Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo y me han gustado las palabras de Melanie porque sí tenemos un poco el vicio del adanismo. Empezamos siempre como de cero, como si no existiera nada hasta que llegamos nosotras y decidimos. Es un poco el mismo defecto que tienen algunos de nuestros alumnos cuando quieren hacer un trabajo. Esto que no lo ha hecho nadie, lo voy a hacer yo. Y la verdad es que llevamos muchas décadas trabajando en esto y entonces mi idea era una reflexión sobre ello. Y lo que quería era hacer atravesarlo buscando un eje cronológico desde la contemporaneidad, empezar desde el siglo XVIII y ver el tránsito, desde el antiguo régimen a las sociedades liberales, al sistema económico capitalista y darle voz a las mujeres del campo y luego a las fábricas, al trabajo de las mujeres en las fábricas. Y para eso pensé inmediatamente en Cirila, porque era la forma de conectar la historia de las trabajadoras textiles españolas con las trabajadoras mexicanas. Y esa era la segunda de las preocupaciones o de los objetivos que me planteé. Primero que fuera amplio y ya con gente que llevaba mucho tiempo trabajado y exigirles una reflexión sobre lo que habían hecho, más que una nueva investigación. Y en segundo lugar, tener esa idea de una visión más internacional. A ver, si digo una visión universal suena al siglo XIX, si digo internacional suena demasiado comprometida, diré una visión global que es más moderna, pero todos nos entendemos lo que quiero decir, ¿no? Una visión que supere los localismos, que supere los estudios muy puntuales y los estudios de moda, porque en la academia también existen modas, y querer dar el tema de las mujeres y el trabajo una trayectoria, como digo, global, general, que trascendiera lo que es el ámbito español. Y para ello, lo que he visto a través de todos los trabajos, incluido el mío, es que todas hemos hecho, sobre todo hemos enfrentado nuestros retos para trabajar estos distintos aspectos en dos pilares. En primer lugar, se ha hecho una reflexión sobre las categorías de análisis de estudio y sin habérnoslo propuesto, todas nosotras hemos pensado sobre las categorías que hemos estado utilizando y que utilizamos ahora. Y me parece interesante la reflexión que podemos sacar de estos trabajos porque no hemos renunciado a aquellas categorías que
que yo considero fundamentales, que siguen dando explicaciones a conflictos sociales y a procesos de cambio, pero hemos abandonado esos tics o esa terminología que nos alejaba un poco de lo que es la difusión o la complicidad con un público, si queréis, amplio, más allá del académico, y conectar con todo ello. Entonces, a través de estos trabajos, por ejemplo, se puede ver cómo la categoría de clase social está muy presente en todos los estudios, pero trabajado de una forma o utilizado de una forma en la que adaptamos el concepto este y otros a una ciencia en desarrollo, no anquilosada, no ortodoxa, sino en sentido muy amplio. Y luego, esa es la primera de los objetivos o de los logros que yo creo que se ha conseguido, esa revisión sobre las categorías de análisis. Y en segundo lugar, en todos los artículos que se presentan aquí hay una revisión crítica sobre cada uno de los temas. Esa reflexión que hacemos sobre lo que hemos estado trabajando, pues hay una revisión crítica que creo que es el deber que tenemos los historiadores comprometidos con la historia, revisar críticamente lo que hemos hecho, y en este sentido, pues me parece muy interesante analizar esto, porque lo cierto es que, mirando en perspectiva, sí que podemos decir ahora mismo que el feminismo es el movimiento social que ha tenido un mayor recorrido de todos los que se han empezado a dar en el siglo XIX. Muchos de ellos han ido decayendo, pero el feminismo ha hecho avanzar de una forma muy clara la comprensión de los procesos históricos, y por lo tanto está presente en todos los trabajos, con unos déficits que voy a señalar después. Muy brevemente, porque los trabajos están ahí y se pueden leer, pero voy a hacer algunas referencias a aquellas personas que no hayan leído todavía el dossier, se puedan hacer idea, pero brevemente, porque para eso están los artículos y se pueden leer. Empieza con el artículo de María Victoria López Barahona, que se llama Mujeres y trabajo en la Edad Moderna, una perspectiva desde la acumulación originaria. Bueno, es un estudio que arranca en el siglo XVIII, que estudia la acumulación primitiva del capital en el tránsito del feudalismo al capitalismo, y esto lo vamos a ver en todos los artículos, se plantea la economía dual. La economía que ella llama útil, el sistema de producción, de reproducción, y el sistema productivo. Este trabajo, este artículo de María Victoria López Barahona enfatiza este carácter de trabajo femenino como muy beneficiario para la acumulación del capital, y da tantas pruebas y da tantos argumentos que yo creo que a partir de ahora es un artículo que debería de tenerse en cuenta a la hora de volver sobre estos asuntos, este hecho de transición del feudalismo al capitalismo. Me consta porque conozco muy bien los trabajos de María Victoria López Barahona, que es una historiadora que se basa fundamentalmente en fuentes primarias, y esto es importante y hay que señalarlo. Es una mujer de archivos, es una mujer que trabaja los archivos notariales, los archivos de protocolos, que está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, me consta muchísimo, conoce el de Simancas, y esto también hay que ponerlo en valor en un momento en que muchos trabajos académicos, pseudoacadémicos diría yo, son análisis de contextos, análisis de discursos, y les falta ese apoyo de fuente primaria que María Victoria López Barahona tiene y que le da solidez a su trabajo.
El trabajo de Teresa María Ortega López es una experta en estudios de agricultura y en concreto lleva mucho tiempo trabajando sobre la mujer rural. Y en este sentido vuelve a reflexionar sobre la actividad laboral de las mujeres en el campo y de nuevo recoge esta doble vertiente de trabajo productivo y trabajo reproductivo. Es especialmente interesante porque ella estudia la actividad laboral de las mujeres, pero demuestra a través de su experiencia y de las fuentes que ella también utiliza, que son amplias y variadas, cómo la actividad laboral de las mujeres va mucho más allá del concepto que tenemos de trabajo. En el caso de las mujeres es muy importante volver a plantear lo que es el trabajo, lo que es el empleo, lo que es la actividad laboral, lo que es el trabajo doméstico, lo que es el trabajo extradoméstico. Es decir, problemas que están ahí, que siguen estando ahí, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo y que con frecuencia no se tienen en cuenta o se minusvaloran a la hora de hacer estudios generales. Ella habla de la cuestión de las mujeres en el campo y es verdad que pone el foco en que a partir de ahora prestemos atención a algo más que ese trabajo colaborativo de las mujeres en la agricultura, sino establecer qué es lo que hacen las mujeres en el campo, que es mucho más que trabajar y ayudar al jornal familiar, sino que son mujeres dinamizadoras del cambio social, son mujeres que cambian con su actitud las relaciones de pareja, las relaciones familiares, las relaciones sociales, todos esos aspectos que están en torno a la actividad laboral de las mujeres, que como digo, y no quiero repetir, es mucho más amplio que tratar el tema del trabajo. Es muy interesante el trabajo, y no puedo dejar de señalarlo, el trabajo de Teresa Ortega, porque ella habla en los años 70, 80, pero ya en el 82 habla de asociaciones femeninas en el campo. Es un tema que yo también me ha llamado la atención. Cómo las mujeres recurren a este asociacionismo femenino, como en el caso de la asociación AFANMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, que es del año 82, y luego ANFAR, la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, en los años 90, y a partir de aquí otra serie de asociaciones femeninas. Esto nos debería hacer reflexionar por qué las mujeres rurales recurren a estas asociaciones en el campo y a lo mejor plantearnos que no encuentran voz ni apoyo ni comprensión en los sindicatos que están actuando en este momento. En fin, son cuestiones que pone sobre la mesa. Podía hablar mucho de ellas, pero no me quiero extender, que pone sobre la mesa Teresa Ortega y que luego al final me gustaría volver sobre ellas. Teresa Tons nos hace una aportación desde la sociología. Yo creo que este tema de la actividad laboral de las mujeres, de los trabajos de las mujeres, y me refiero a ellos en plural por lo que he dicho antes, está muy relacionado con la sociología. Y la profesora Tons lleva mucho tiempo, décadas diría yo, trabajando sobre el tema. Es una experta. Y lo importante, creo yo, de su artículo es que, reflexionando sobre lo que ha trabajado, vuelve a plantear unos interrogantes. Se cuestiona ese argumento, ese axioma del que partimos siempre, de los avances de las mujeres en igualdad laboral, y se cuestiona si realmente hay avances, pero hasta dónde llegan esos avances y por qué. Y le llama la atención cómo, a mí también, y coincido con ella, cómo es que casi 50 años se empezaron a plantear asuntos interesantes sobre el tema que nos ocupa aquí, que sirvieran de base para avanzar en la comprensión de lo que es la clase trabajadora,
y en ese sentido el trabajo doméstico ya se planteó. Lourdes Venería ya lo planteó hace 30 años y seguimos sin avanzar en este sentido. Lo apuntamos, es verdad, casi todos los estudios lo apuntan. Habría que ver, esto hay que tenerlo en cuenta, pero realmente si nos paramos a pensar todos los estudios que ha habido hasta ahora sobre el trabajo en general, sobre la clase trabajadora, sobre hombres y mujeres, se ha avanzado muy poco en este sentido. O sobre lo que se ha avanzado no se ha llegado a utilizar como instrumento de trabajo, de análisis. Ella se pregunta por qué persisten las desigualdades laborales, cómo se considera el trabajo doméstico. Y lo más preocupante que dice ella es que señala cómo estas cuestiones se llevan planteando décadas y se avanza, como digo, muy poco en ellas. Y por último están los trabajos sobre la industria fabril de Cirila Quintero y el mío también. Son trabajos sobre la actividad de confección textil, que es la actividad que más ha ocupado a las mujeres desde todos los tiempos, pero sobre todo desde la Revolución Industrial. Y es sorprendente las similitudes entre el análisis y las conclusiones, las hipótesis de partida y las conclusiones a las que llegan los trabajos de Cirila y el mío mismo. Y además las dos utilizamos la misma forma de acercarnos al tema. Ante la ausencia de fuentes oficiales, de fuentes escritas para reconstruir el trabajo de las mujeres en estas fábricas, recurrimos a testimonios de vida recogidos con una metodología oral que exige unos postulados serios, científicos y contrastables. No se trata, y además Cirila y yo lo hemos hablado esto a veces, no se trata de poner la grabadora y que nos cuenten, sino de elaborar proyectos de investigación, diseñar cuestionarios y poder responder sobre el método. La cientificidad de un trabajo se justifica por el método, esto ya lo decían nuestros padres historiadores, analistas, y por lo tanto este método tiene que estar muy cuidado, no trivializar sobre este tipo de fuentes que a veces nos pueden llevar a resultados equívocos y Cirila lo hace con mucho rigor. Ella utiliza una metodología de testimonios abiertos, de testimonios de vida, que durante horas está hablando con ella y los resultados son acercarnos a la comprensión de este trabajo de una forma, como digo, seria, científica, huyendo de sentimentalismos, de afectividades, de caer en otras cualidades que nos podían distraer de nuestro objetivo fundamental. Y los trabajos que ella hace, las entrevistas en profundidad, que ella los llama, le permite reconstruir exactamente lo que he venido diciendo en los trabajos anteriores. No es solo la actividad laboral, es estudiar el papel de las mujeres en la sociedad, las relaciones entre la familia y en un sentido mucho más amplio que el mero estudio del trabajo. Y en ese sentido, yo también participo de sus conclusiones y en esto no voy a repetir lo que ya está escrito. Entonces, para terminar, ¿cuáles son los déficits? Porque no me quiero extender mucho. ¿Cuáles son los déficits que yo creo que debemos de volver sobre ellos y analizar críticamente lo que hemos avanzado hasta aquí? Bueno, pues yo creo que sobre el tema que nos ocupa debemos continuar, en primer lugar, aceptando los trabajos que ya están hechos y partiendo de ellos y haciendo una llamada a los autores y autoras que empiezan el tema
porque lo que ahora hace falta es incorporar la experiencia de estos estudios de las mujeres a trabajos más amplios, a títulos más ambiciosos, integrarlos, no dejarlos como un apéndice. Y ahora viene el trabajo de las mujeres, sino sencillamente hacer una historia de clases sociales, y en las clases sociales de forma equivalente, equiparable y equitativa tienen que estar el trabajo de hombres y mujeres, y esto falta por hacerlo. Y creo también que debemos superar ya enfocar estudios sobre mujeres partiendo del victimismo. No se puede hacer trabajo desde las víctimas, hay que trascender esto. Y también debemos evitar hacer trabajos desde biografías o temas súper excepcionales, evitar la excepcionalidad, sino más bien buscar aquello que son referencias comunes, porque es mucho más fácil buscar temas, buscar personajes, analizar biografías que se salen de lo común, que están en la frontera, que son outsiders, son más atractivas, o todo lo que ustedes quieran, pero sin embargo nuestra idea debía de ser confluir en todo ello. Y hacer un ejercicio de reflexión sobre la idea de volver a encontrar nexos comunes de historia global, trascender un poco los problemas de identidad, los problemas de, como digo, de discursos, y volver un poco a lo que siempre han sido los trabajos en historia comprometidos, que atienden a la idea de progreso social, buscando más las similitudes, las relaciones, en un momento en el que la contemporaneidad nos empuja a hacer estudios de historia global y superar un poco estas visiones más que trajo el posmodernismo y que todavía tenemos en la chepa, queramos o no, que son los problemas de la identidad, del localismo y la excepcionalidad y todo este tipo de cosas. Así que yo sé que esto es polémico, pero para eso estamos aquí, para no decir lo bien que lo hemos hecho, sino lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer. Y entonces ahora le doy la palabra a Cirila Quintero, que es una experta trabajadora sobre la maquila en México. Tengo que decir que ella es profesora de el Colegio del Norte, que trabaja en la frontera, que tiene mucho mérito porque sus trabajos son, como dice ella, en zonas calientes. Está en Matamoros, en la frontera, entre Tijuana y, bueno, lo explicará ella, y lleva muchos años estudiando la maquila y el sindicalismo de las maquilas en un espacio especialmente conflictivo. Así que con mucho orgullo le doy la palabra y de nuevo las gracias por querer participar con nosotros. Adelante, Cirila. Ok, buenas tardes en España, ya también aquí casi en México. Agradezco a los coordinadores del centro y también a Pilar la invitación. Siempre es muy agradable compartir las experiencias que nos unen y sobre todo de alguna manera lo que consideramos que puede ayudar a mejorar las sociedades más allá del contexto territorial que hacemos. Bueno, yo no les voy a repetir lo que dice mi artículo, lo pueden leer. Yo simplemente quiero hacer algunas reflexiones sobre, siguiendo un poco lo que los que me antecedieron. Primero, el trabajo que yo hago se llama la primera generación de las trabajadoras de la maquila en Ciudad Juárez. Entonces, Ciudad Juárez, cuando uno lo oye, pues luego piensa en los feminicidios, famosísima. Y entonces yo, ¿qué es lo que hago aquí sobre todo? Primero, soy de formación historiadora y después soy socióloga. Entonces, en mis escritos se mezcla mucho. Entonces, para los historiadores soy demasiado socióloga, para los sociólogos soy demasiado historiadora. Entonces, yo creo que recuperando un poco lo que decía Pilar, a veces quererlos interactuar es un punto fundamental para ser, según yo,
estudios más, digamos, más integrales, porque a veces los historiadores nos cerramos en nuestro mundo y los sociólogos se cierran en sus categorías. Entonces, o sea, como que esa tendencia hay que hacerla en la otra. La otra parte que yo quiero resaltar es que este trabajo, también soy educada en una escuela marxista como, pública. Todos los que pasamos por una universidad pública, yo creo que hay un marxismo suficiente. Entonces, cuando uno empieza a hacer sus estudios, esto te marca muchísimo. Entonces, lo que yo trato de mostrar en este estudio es cómo no podemos visualizar solo si queremos rescatar realmente la historia de la mujer desde el punto de vista económico. O sea, hay que abrirlo más el ámbito, porque generalmente yo, particularmente la especialización que yo tengo, como buena socióloga, terminé también el doctorado en sociología, empecé a buscar a la mujer en los sindicatos. Y obviamente, pues terminé diciendo cosas, como decía hace rato Pilar, terminé diciendo cosas, todos somos iguales. Entonces, porque el contrato colectivo dice que todos somos iguales. Sin embargo, cuando tú te das cuenta y vuelves a los testimonios, a lo que no está escrito, sino los testimonios de ella, interactúas y observas su forma de vivir, te das cuenta que no somos iguales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que también se trata de alguna manera abrir más el abanico. ¿Qué categorías o qué enfoques hemos olvidado? Desde mi punto de vista, la parte social, entendida como esta interacción con la familia, con el espacio donde vives, e incluso en el espacio donde convive diario. Yo creo que es uno de los puntos que más puede, digamos, enriquecer la historia de las mujeres. Y es entonces donde también empiezas a deconstruir de algunos estereotipos que se han tejido. Cuando ustedes piensan en Mujeres de la Maquila, de todos los que hemos escrito, porque digo, me incluyo también, pues van a encontrar de alguna manera que son víctimas, que fueron explotadas, que grandes jornadas laborales y todo. Entonces uno dice, pobre chavas, uno termina compadeciendo y queriendo hacer, o sea, ver cómo uno encuentra forma de decir que esta explotación, porque se enoja tanto uno. Lo que yo intento en el artículo es mostrar la otra cara. Es decir, fueron víctimas, pero también respondieron. Es decir, no se dejaron. O sea, aun cuando eran mujeres muy jóvenes, estamos hablando 17, 18 años, trabajando por primera vez, empezaron a tener requerimientos productivos, pero también empezaron a tomar una conciencia de lo que estaban haciendo. Entonces, uno de los primeros postulados que yo manejo sobre todo es, digo, ¿dónde lo puedo ver? Como historiadora, recurro a Ciudad Juárez, que es la ciudad prototipo de las maquiladoras. Es decir, es el emblema. Ahí surgieron desde 1965. Entonces digo, voy a ver cómo eran esas mujeres en ese momento. Y una de las cosas que uno empieza a ver, incluso lo productivo, es que esas mujeres no solo ensamblaban pequeños alambres, pequeños tornillos y todo, sino que las capacidades productivas que ellas tenían eran asombrosas. Eran capaces en una semana, en 10, de reconfigurar todo su sistema productivo. Es decir, estamos haciendo una tuerca, mañana vamos a hacer eso, rápidamente en 3 días tenían que aprender. Entonces, esas habilidades, más que estar aquí solo ensartando, te demuestran la capacidad que, cómo le responden ellas a lo que le exige el capital, sin darse cuenta cómo a través de estas cosas le responden. Pero también lleva a otra, cuando tú empiezas a aplicar con ellas, no solo ves cómo hacen la producción, sino también ves cómo conviven con sus compañeras. Eso me parece que es sumamente relevante porque entonces el espacio laboral se convierte en un centro de convivencia. Aunque estén atosigadas, aunque estén checándoles las tarjetas, todo, ellas encuentran las formas de comunicación. Entonces eso a mí me parece también bastante relevante. Y otra cosa es que te empieza a ver
a partir de como decía Pilar, a través de una entrevista estructurada, de una forma de llevada de lo que uno quiere ver, empiezas a ver la división sexual que existe en el trabajo de la maquila desde el inicio. Porque de pronto, bueno, vamos a llegar a los años finales de los años del 90, vamos a descubrir asombrosamente que ya hay por lo menos el 50% de hombres. Y dices, ¿en qué momento pasó esto? Para el sociólogo no lo entendería, porque es bien coyuntural. Y bueno, es lo que me toca de socióloga. Entonces, es bien coyuntural. ¿Cómo pasó esto? Pero para el historiador, sí, cuando empiezas a reconstruir y las trabajadoras, tú le preguntas, ¿siempre fueron mujeres? No. Los técnicos eran hombres. Los que llevaban material eran hombres. Nosotros estábamos en el ensamblaje. Entonces te vas dando cuenta que después no solo están ellos en la parte, digamos, mejor pagada de técnicos y todo, sino que todos, la mayoría, son los gerentes. Entonces ahí también te das cuenta cómo esos gerentes aprovechan de alguna manera, su poder sobre ellas para imponerle desde cuotas, digamos, de producción hasta controles. De dónde puedes ir, dónde no puedes ir y todo. Entonces, esta, digamos, situación te empieza a mostrar más allá de lo que se ha dicho que las mujeres únicamente ensamblaban y todo, sino que también empiezan a fermentar algunos elementos de contestar esta opresión. Yo quiero señalar algunos de estos elementos que ustedes van a encontrar en el texto. Primero, te vas a encontrar que la maquiladora no solo fue imposición, sino que también fue elección de trabajo. Y que algunas mujeres de la época, acuérdense, estamos hablando de una frontera que aunque estemos cerca de Estados Unidos, es tremendamente machista. Las hijas no trabajan, son los hombres los que trabajan. Entonces, entrar a trabajar en las maquiladoras, entrar a trabajar esto, que tu hija vaya a trabajar a la fábrica, era así como que un deshonor para los hombres de la época. Sin embargo, hubo mujeres que dijeron, quiero trabajar porque así puedo tener mi dinero. Y eso lleva a deconstruir otro punto. Tradicionalmente se exalta que todas las mujeres fueron migrantes. Hagan de cuenta que llegaron a la frontera emparvadas, todo. Sí, llegaron, pero después, pero muchas de las que fueron, particularmente por decir, por lo que es Matamoros, que es donde yo vivo, fueron hijas de trabajadores de la región. Y ojo, en esta región, los trabajadores tuvieron sindicato. Entonces, cuando yo empiezo a indagar, algunas trabajadoras te van a decir, oye, ¿tú conocías la organización sindical? Acompañaba a mi papá local del sindicato. Entonces ya hay ciertos elementos. Y aún hay mujeres como Juárez que no tuvieron contacto con el sindicato o con alguna experiencia de los padres, ¿qué es lo que los va a llevar a cobrar esa conciencia? La explotación en la que existe. Descubrir la diferencia que hay entre lo que le pagan y lo que se vende el producto. Ellas hacen productos, por ejemplo, ropa interior, que de pronto su cercanía en la frontera llegan a darse cuenta que esta ropa interior puede costar $30, cuando ella está recibiendo $1 o $2 por día. Entonces dice una de las trabajadoras que yo checo, que yo entrevisto, cuando yo empecé a trabajar, me daba hasta pena recibir lo que me pagaban porque pensaba que no hacía tanto. Pero cuando descubrí cuánto valía, hasta se me hacía poco. Entonces, se van en esta consideración, va dándose digamos, respuesta de las trabajadoras. Pero también el texto muestra que no solo se van dando las respuestas, se van dando las formas de control. El despido, el hostigamiento, la supervisión constante de los supervisores, de estarle checando qué hace, qué todo.
Eso también es sumamente relevante, pero de algo que no se ha hablado también, cómo hay cierta solidaridad obrera. Por ejemplo, estas mujeres de la maquila que yo narro de los años 60, de los años 70, tuvieron movimientos, pero también la clase trabajadora, de ahí, del mismo Ciudad Juárez, que entonces eran servicios, son ciudades de servicios, bares, comercios, todo, las protegían y les servían también de alguna manera de apoyo, de solidaridad. Entonces algunas lograron constituir sus sindicatos, lograron mejorar sus condiciones. A otras las despidieron, las pusieron en lista negra. Pero lo interesante para mí es recuperar esta parte de historia contestataria de las mujeres en la maquiladora. Me parece que ese es un punto fundamental. El otro punto que también me parece central es cómo el trabajar en la maquila le lleva a tener confrontaciones con su ámbito familiar. Es decir, ellas van a trabajar, pero de pronto se dan cuenta que las tareas de la casa siguen ahí y empiezan a entrar en un conflicto interno. ¿Por qué? Porque ellas se sienten culpables, han sido educadas para criar hijos, de dejarlos y salir a tener que trabajar. Y entonces otras más aún empiezan a involucrarse en los movimientos, pero no dejan las tareas del hogar. Porque, como dice una, no, yo cuando me iba a los movimientos ya dejaba hecho todo en mi casa para no tener problemas. Entonces te das cuenta que son mujeres que en este momento cuestionan, pero no alcanzan todavía a percibir toda la gama que se teje para controlarlas. Entonces, eso me parece muy relevante, pero también cómo el empezar a tener los recursos económicos les permite empezar a desafiar y empezar a cuestionar y decir, bueno, si él trabaja y yo trabajo, ¿por qué él no hace nada y yo sí hago algo cuando llego? Entonces, ese tipo de empezar, o simplemente, ¿por qué no puedo gastar mi dinero en divertirme, en ir a un baile, si estoy trabajando y por qué se me censura? Entonces te das cuenta cómo se mueven en una sociedad profundamente, aunque ya están en el mercado laboral, y para muchas compañeras sociólogas sobre todo, eso significa que están empoderadas. Lo cierto es que hay una sociedad limitativa, que la censura porque van a bailar, que la censura porque salen, que la censuran por muchas cosas. Y si eso lo llevas a tiempos más actuales, entonces te das cuenta cómo precisamente esa sociedad sancionadora, ¿por qué no estás en tu casa? ¿Por qué no los cuidas? Resulta que en los años 90, después de 90, van a decir, es que Juárez está muy mal porque las mujeres no cuidan a sus hijos, se prefieren ir a trabajar a las fábricas. Te das cuenta que esa sociedad va a ser el fermento para los feminicidios, porque es una ciudad que no les importa a sus mujeres, que no se convierte en corresponsable de ellos. Entonces, para cerrar esta reflexión, sobre todo, me parece que hay el visualizar a la mujer desde el punto de vista más a largo plazo, dejar de ver lo coyuntural, ampliar el esquema de lo meramente económico, de salario, no digo que no sean importantísimos, sino ampliar a una perspectiva más social, más integral. Pilar decía, enlazarlo con estudios más amplios, yo diría, tener una visión más integral. Y sobre todo, no solo meternos a la planta, sino ver cómo eso extiende hasta lo social, a la casa, incluso las instituciones que permean y que influyen en esa casa, como el Estado, como la iglesia, como toda esta parte, permite ver en estas primeras mujeres no solo a la víctima, sino a la contestadora de un sistema que se está fermentando y que a pesar de todo, a pesar de esas contestaciones, estas situaciones, seguimos estando tan atrasadas. Y es cuando tú te das cuenta que las estructuras, sobre todo las mentales, como decían las de las escuelas de los anales, tardan tantas décadas en cambiar. Aunque ya estemos en la globalización, a veces podemos tener
o puede tener, no solo los hombres, sino también muchas mujeres, un pensamiento muy medieval. Entonces, esto es lo que busca este artículo, dar otra perspectiva de lo que son las mujeres en la maquila, entender un poco cómo se fermenta también el enojo contra ellas, y entonces espero que les interese leer el artículo, y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Regreso al micrófono, yo creo que a Julián, o no sé quién es que sigue. Sí, pues pienso que a partir de ahora, si os parece, podemos plantear reflexiones o preguntas cruzadas, porque han salido algunos temas que me parecen bastante interesantes, ¿no? Por un lado, Pilar, yo no sé si alguna pensabais comentar algo en particular. Yo por mi parte había anotado varias cosas. Una de ellas es evidentemente uno de los debates de actualidad, la cuestión de hasta qué punto, bueno, la cuestión de las tendencias dominantes en la historiografía actual, el estudio de las identidades, de los discursos, frente a la idea de una historia global, que entiendo que no son aspectos que deban ser contradictorios, pero que evidentemente es imprescindible desde una perspectiva crítica para poder interpretar nuestro mundo. Sin una historia global o visiones de conjunto, pues no podemos ir a ningún lado, ¿no? Y una segunda cuestión es al hilo de lo que comentabais, Melanie y Pilar, y también de aspectos que comentaba Cirila, el hecho de que, bueno, pues hay efectivamente un excelente trabajo de muchísimas historiadoras, historiadores en el estudio de historia social, de la historia social y cultural de las clases populares, de las trabajadoras, de las identidades de género también. Es decir, que no son temas en absoluto que no estén tratados, pero lo que ocurre con frecuencia es que su presencia en la síntesis histórica siguen estando poco presentes, y eso es lo que da la impresión de que no se trabajan, porque no se incorporan muchas veces a las síntesis globales, que siguen muy centradas, con honrosas excepciones, en la alta política. Bueno, pues algunas de las cosas que yo, por ejemplo, veía y que no sé cómo veis, si queréis comentar algo. Bueno, yo lo que quería aclarar es que cuando digo que la identidad y los estudios identitarios de la historia global no son excluyentes, partes de aquí para llegar a lo otro. Y yo creo que Cirila lo ha dicho muy bien, lo que hace falta es tener esa visión que trasciende lo local o lo nacional, si quieres, y buscar relaciones comunes y volver a lo que siempre ha sido la historia, de estudiar largos procesos en espacios amplios, si quieres llamarlo así. Y como ha dicho Cirila, también estudios integrales, no quedarse solo en un aspecto de la historia de las mujeres, sino precisamente trabajar, hacer estudios sobre mujeres requiere una perspectiva mucho más integral de lo que nosotros creemos. Y en cuanto a esa idea de que no se acaba de asumir lo que se viene trabajando, pues es que desgraciadamente se cogen ahora libros, artículos que se están publicando ahora mismo sobre la conflictividad social en el franquismo en España, y no se hacen referencia a los conflictos que protagonizaron las mujeres. Y en el caso que yo más he estudiado del textil, en Madrid, en Gijón, en Cáceres, en muchos lugares, las empresas textiles tuvieron una conflictividad altísima y siguen siendo esa idea del líder obrero, varón, y no se acaba de asumir. Entonces, yo creo que no es
que faltan esas visiones que estamos perdiendo de conjunto, integrales, y superar un poco esa excepcionalidad con la que muchos trabajos se presentan ahora, ¿no? Y volver un poco a esos, eso me parece a mí, ¿eh? Pero bueno, que no sé, se opine. Sí, Cirila. Sí, pero no abuse de la palabra, o sea, simplemente yo creo que también muchos de los estudios, muchas de las cosas que decimos a veces es que tenemos una mirada muy coyuntural. O sea, leemos dos cosas y decimos, aquí falta esto, pero no se da cuenta en el largo tiempo, ni siquiera de lo que está, que esto que está aconteciendo ahorita tiene una larga data, porque tenemos la foto del periodista, le interesa el evento, no le interesa cómo están las estructuras de este evento. Entonces, o sea, yo creo que de pronto, o sea, esa mirada tan que todo es nuevo, es lo que va en contra del trabajo y realmente de solucionar problemáticas, porque seguimos dando vueltas en una problemática. O sea, por ejemplo, a mí me entrevistan periodistas cuando saben que esta mirada de las mujeres migrantes que fue ayer, o sea, me llevó casi 3 décadas entender esta visualización que yo le doy. Pero estos estereotipos que están en contra de nosotros, o sea, recientemente me hablan por teléfono alguien, me dice, la queremos entrevistar sobre trabajadores en la maquiladora, ¿cómo no? Oiga, ¿cómo están explotadas? ¿Cómo se les explota todo? Cuando tienes entres con esas ideas, con esos prejuicios, dígame usted cómo están explotadas, o sea, si no dices cómo es la vida de una mujer en la maquila, y no estoy defendiendo a la maquiladora, estoy tratando de dar una historia más amplia, más integral, que permita no solo mostrar a la mujer en un número, sino que la permita ver como de carne y hueso, o sea, cómo ha sido, sí, ha estado dominado, pero también ha sido actor, o diría mis compañeras feministas, actora, ¿cómo se llama?, de esta historia. Entonces, porque si no, empiezas a si tú caes en el discurso, o por ejemplo, quieren que le narre que la maquiladora de antes, la maquiladora de ahora no tienen luz, no tienen agua, no van a venir. Digo, bueno, pues ve la maquiladora que tiene aquí, no sé, por decirte de sangre, todo que está súper modernizado, pero aún así la situación de las mujeres encuentra otras formas de explotación, otras formas de situación, pero también las mujeres encontramos los intersticios para colar el cambio, como diría Marx, ¿verdad? Entonces, o sea, ese es el punto, o sea, dejar la mirada del periodista, dejar la mirada de que todo está en la red. No todo está en la red, o sea, está en la reflexión de entender los documentos, o sea, y yo creo que esto también va mucho para nuestros estudiantes, regresarlos a la biblioteca, regresarlos a esta parte de que no todo te lo da Google. Entonces, eso es bien importante. Bueno, nada más. A propósito de eso, una anécdota. Hace poco también para una entrevista, no sé qué, el trabajo en las fábricas en la época del franquismo, le interesaba a la periodista que le explicara si el acoso sexual que había en las fábricas por parte de las mujeres. Bueno, pues es eso, la anécdota, el detalle, lo que está ahora ahí, la cosa periodística, estoy de acuerdo contigo. A mí no me interesaba hablar del acoso sexual de las mujeres en las fábricas, no, solo de eso, vamos, no estoy de acuerdo contigo. Yo simplemente me gustaría añadir un comentario que acaba de hacer Cirila. Es una reflexión que estaba pensando en estos últimos minutos y tiene mucho que ver con el tema de la didáctica. Quizá porque yo trabajo dando clases de didáctica de las sociales. Un tema que me preocupa mucho es lo que se está transmitiendo a los alumnos desde niveles de primaria hasta niveles de secundaria. Coges un libro de texto y la presencia de la mujer siempre queda relegada a un pequeño recuadro destacado como si fuese hay un elemento muy, muy singular, ¿no? El voto de la mujer en la República, por ejemplo. Ya no hablamos de mujer y trabajo, que es un tema que prácticamente ni aparece reflejado en libros de texto. Y creo que también es una reflexión que
que se debería hacer sobre este tema y muchos otros que son fundamentales para conocer mejor nuestra historia social, ¿no? No simplemente una historia cronológica con una visión así muy eurocentrista, ¿no? Y bueno, creo que ahí también hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Integrar todos los estudios científicos en la transmisión que se está dando a los alumnos, que al fin y al cabo son los ciudadanos, ¿no? del futuro. Bueno, yo si me dejáis un segundo, nada, daros las gracias. Me han parecido muy interesantes las aportaciones. La verdad, he anotado muchas cosas, estoy muy de acuerdo con varias de las reflexiones. Hay dos cuestiones que sí quisiera comentar. Estoy de acuerdo con la que habéis planteado tanto Pilar como Cirila, con esa mirada de que todo es nuevo, y no tengo ninguna reflexión constructiva que hacer. Creo que es hartazgo, además, cuando trabajas cuestiones relacionadas con las perspectivas de género y además con la memoria democrática, son dos cuestiones en boga que dentro y fuera del mundo académico te encuentras, que te llegan a decir qué es lo que acaban de descubrir y tú dices, pero si esto está desde los años 80, por favor, no tengo nada constructivo que aportar ahí. Sí que no paro de pensar, porque yo también he conectado con el área de didáctica de las ciencias sociales, como ha comentado Elizabeth. También me preocupa la cuestión de la traslación a los libros de texto y a las aulas, de estos avances que sí se han producido en el área de historia o en el área también de sociología, en esas perspectivas interdisciplinares. También en geografía, esa ampliación del concepto de trabajo y esa impugnación del concepto tradicional de trabajo desde las perspectivas de geografía y género. Pero claro, al hilo de lo que comentábamos y más allá del ámbito de la didáctica o de manera integrada en todo, ¿no? Sea didáctica, sea historia, sea sociología, sea geografía desde las perspectivas de género. Siempre mantengo la duda de si es necesario mantener el coto de la historia de las mujeres y del género o integrarlo y integrarlo de manera transversal, porque a veces lo que se intenta de manera transversal desaparece. Y eso es un debate que yo creo permanente, que tenemos que estar equilibrando la balanza y mantener estudios que sean únicamente de historia de las mujeres y del género y a la vez integrarlos. Pero creo y quería preguntaros si creéis que la falta o la necesidad de impugnar conceptos como el trabajo dentro de la academia y también fuera, ¿creéis que están lastrados esa impugnación de esos conceptos por el hecho de que, como ha dicho Julián y como habéis remarcado tanto Pilar como Cirila, no se han incorporado muchas veces las impugnaciones que ya hay desde las perspectivas de género, digamos, a la historia en general o a las investigaciones en general? Si creéis que puede estar relacionado esa no integración, ese superar, ese incorporar, ese no incorporar con esas impugnaciones de conceptos que cuando pensamos en trabajo claramente pensamos en un trabajo desde lo masculino, ¿no? Yo quiero hacer cosas. Perdón, Pilar, primero tú. Ok. Yo creo que los historiadores no somos muy dados a veces en meternos en discusiones teóricas. O sea, como que mejor lo que dicen los documentos y cómo lo tratamos de integrar como procesos, no cronológicos, sino como procesos. Pero una de las cuestiones es también la reconstrucción o deconstrucción de lo que entendemos como género, ¿no? O sea, yo creo que seguir asociando género solo como mujeres o el mundo hombres contra mujeres hace muy flaco favor a las ciencias sociales. Creo que hay que deconstruirlo y visualizar esa categoría, voy a decir algo terrible, quizá antes que la economía. O sea, cuando parte de economía como lo que supedita todo lo social queda supeditado a eso. Pero si tiene la perspectiva social como parte, ni siquiera superior, pero sí a la par de lo económico o ligeramente arriba de ellos, puedes tener otra idea y decir, repensar por qué la economía se hizo importante, qué tiempo, por qué lo social también quedó marginado. O sea, y estamos tocando un punto fundamental. Digo, yo lo intenté plantear recientemente en un texto, espero que pues salga, cuando salga se los pasaré para que lo comenten y lo critiquen,
Pero creo que ese es uno de los puntos fundamentales. Creo que el mundo sigue, y estoy de acuerdo, estudié marxismo igual que usted, pero a veces la predominancia de lo económico es mi posición. Creo que también hace perder otras cuestiones importantísimas. Y la otra que yo creo que no podemos dejar de decir en este momento, por los libros, y no solo acá, por lo que pasó en México, lo que está pasando, es que hay un avance increíble del conservadurismo y una amenaza contra los derechos de las mujeres, derechos que han costado mujeres, muertes de mujeres y todo. Entonces, debemos de estar muy de esta cuestión del conservadurismo es, creo que el principal enemigo a vencer, y aprovechar todos los espacios que tengamos en el decir que no se puede retroceder en esto. O sea, y desgraciadamente este avance del conservadurismo no va asociado a sistemas políticos. Lo es el de izquierda, lo es el de derecha, lo es el populista, o sea, no ha habido ese empate en el avance de las mujeres socialmente, totalmente, y eso yo creo que es algo que nos debe de preocupar. O sea, eso que se llama el backlash de toda la lucha de las mujeres, el cuestionarnos, el llevarnos a llamar feminazis. O sea, yo creo que eso también es un punto que hay que reflexionar como analistas sociales y poner en la mesa. O sea, ¿qué tan izquierdas somos cuando de pronto estás en una reunión, y me pasó, en una reunión discutiendo, y el líder o el que es el coordinador le dice a su mujer, oye, ponla a lavarte los platos? O sea, también, o sea, en esta parte hay que replantear que estamos en un momento, asombrosamente a principios del 21, pero con unas mentalidades, y peor aún, en los que toman decisiones. Nada más. Pilar, ¿ibas tú a comentar? No, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Cirila. Iba a repetir lo que ha dicho Cirila. Y respondiendo a Melanie, sí, yo soy partidaria de una historia integral, de una historia total. No dejarla en un capítulo aparte que te lo saltas, sino hacerlo de una manera. Es que hay que asumir todo lo que se lleva trabajando, asumirlo, integrarlo, hacerlo propio y trascender. Esa es la parte que falta. La que yo acuso, si se me permite esto, cuando se publican ahora artículos muy concretos en los que no, las luchas y las huelgas sigue siendo una cosa masculina, con líderes masculinos y no sé, y es que estas cuestiones son cuestiones políticas y pues cuestiones políticas de fondo. O sea, los feminicidios en México no se explican si no es sabiendo la situación real de las mujeres en el trabajo, en la sociedad. Si no, no se va a poder solucionar nunca. Son problemas estructurales muy metidos en lo que es el fondo de la sociedad, que no se solucionan con un articulado, una ley, hay que ir más a fondo. ¿Y cómo se va más a fondo? Integrando el estudio de las sociedades formadas por hombres y mujeres y las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, que no son solo el salario, que no es solo que cobren menos, que no es solo que tienen un techo de cristal, que no, que es algo más que eso, que es algo más que decir que no llegan a donde llegan los hombres. Es algo más profundo, ¿no? Me parece a mí. Y por eso las herramientas de análisis que estudian procesos estructurales y no coyunturales, o no solo coyunturales, son más eficaces. Me parece a mí, vamos. Bueno, si no os animáis ninguna, yo al hilo comentabais el tema de la terrible persistencia de actitudes conservadoras o ultraconservadoras, y también todos los ataques que está recibiendo el movimiento feminista, y
Pilar al comienzo comentaba la fuerza que continúa manteniendo y creciente de este movimiento, ¿no? De una larga trayectoria y que continúa impugnando una desigualdad fundamental de las sociedades. ¿Creéis que parece que se ha convertido en ese sentido el movimiento feminista en la bestia negra de los sectores reaccionarios? Creo que eso sí que hay una diferencia de grado quizá con respecto a periodos anteriores. Esa pujanza, no sé, esa actitud rabiosa de sectores conservadores contra el feminismo, supongo que ¿pensáis que es una respuesta al auge del movimiento feminista actual, al descaro con el que impugna las desigualdades cotidianas? Bueno, yo puedo recuperar parte de lo que decía en una entrevista que salió ahora de Rita Zagato. Entonces, que decía precisamente eso, tiemblan porque se están cuestionando las estructuras. O sea, yo creo que ese es el gran punto. O sea, independientemente, aunque sean que nos hayan puesto un muro, aunque nos hayan puesto todo, se siguen manifestando. El punto es que el sistema resalta hechos violentos, hechos esto, para animar a la parte de la sociedad que se une como diciendo, miren, son anarquistas, son antisistemas, todo, pero con eso niega toda la lucha social que hay en contra y que está cuestionando y que exige, por lo menos en México, una seguridad para las mujeres, un México seguro, tanto en los hogares como en los espacios públicos. Entonces, lo que estás cuestionando ya no es que te den derechos sobre tu cuerpo, que te lo están negando en muchos estados, sino que tengan la seguridad y la equidad en toda la sociedad. Y eso cuestiona estructuras, no cuestiona parcelitas de poder, sino cuestiona todo un sistema. Pero, y lo último que quisiera apuntar, es que en esta lucha no solo son, como decía hace rato Pilar, sino no solo es contra los hombres, es contra mujeres que son profundamente patriarcales, que defienden, por ejemplo, entre las mismas compañeras que yo conozco, que yo les pregunto, no, es que ellas son revoltosas, no, yo me va muy bien en mi hogar, mi marido es un modelo que no sé qué. No te das cuenta que no es un problema individual, es un problema social. Entonces, yo creo, contestando a tu pregunta, están profundamente molestos, tan profundamente rabiosos, porque se está impugnando, creo que yo, cuestiones estructurales. Sí, yo estoy de acuerdo. No voy a añadir nada más con lo que ha dicho Cibila. Yo también. Si es que al final es lo que ha comentado Pilar al principio, ¿no? Es el movimiento social, yo creo, ahora con más trayectoria y en la actualidad a la vez con más potencia. Creo que me ha gustado mucho la frase de que tiemblen porque están cuestionando o impugnando las estructuras que acaba de decir Cirila, y yo creo que se ve muy bien en la demanda social que hay para incluir a las mujeres, pues por ejemplo, en las aulas, ¿no? Lo que hemos comentado, en los libros de texto, hay una demanda social muy amplia. Sin embargo, en esos mismos libros de texto nadie está planteando que hay una desaparición de la categoría clase. Claro, el enemigo ahora mismo, el enemigo para las estructuras, digamos, ¿no? Porque está cuestionando las estructuras, yo creo que evidentemente son los feminismos. Yo, si me permites un apunte, la categoría clase parece que molesta menos cuando son manuales que hablan del pasado. Cuando se analiza la sociedad presente, se ve como un fenómeno, bueno, eso es algo que ya pasó, ¿no? Estuvo bien mientras, pero ahora cuando se habla de la sociedad presente es cuando se esfuman las categorías de clase, porque es cuando no interesa, ¿no? Me parece. No sé, otras cuestiones que queréis suscitar. Comentaba
Victoria López Barahona en el chat la cuestión de historia de las mujeres, historia feminista, historia de género, ¿de qué hablamos, ¿no? Quizá porque a veces en ocasión ha habido una confusión excesiva entre estos conceptos. No sé si pensáis que si queréis comentar algo, o quizá sería un debate también largo, pero... Yo apuntaría que es como historia de las mujeres para la comprensión de la historia social. Porque cuando empezamos en feminismos, hay como 10 clases de feminismos. Entonces, desde el feminismo ultra que dicen los hombres para nada, hasta digamos, las feministas que quieren que les haga el trabajo los hombres. O sea, entonces, yo creo que más bien es entender el posicionamiento social, laboral que ha tenido la mujer para integrarlo a un todo. O sea, yo creo que hay que empezar a pensar, digamos, más nuevamente, en esta importancia social. Eso es mi punto de vista, porque cuando nos colocamos con un apellido, pues yo me acuerdo de mis discusiones cuando estudiaba en la universidad, empezamos las discusiones de izquierda, y es que no hay peor enemigo en la izquierda que nosotros mismos. Nos empezamos a dividir un montón, o sea, se enojaba el trotskista porque le daban primero la palabra a otro, menos. Y yo creo que hay que empezar a sumar categorías. Yo también estoy de acuerdo con lo que decía hace rato Julián, cómo entretejemos y interaccionamos clase-género, que ese es otro de los retos, pero eso será punto de otro número. Yo respondiendo a Victoria, yo creo que ahora el término género está tan desgastado, bueno, ya lo estuvo, ya hasta la propia Joan Scott se volvió contra el término género, dada la deriva que estaba tomando. Yo creo que ahora, desde luego, yo no hablaría de historia de género porque ahora mismo hay un determinado feminismo que confunde lo que es sexo y género, o sea que habría que, vamos, por mi parte, es una opinión personal, habría que volver un poco a bien reformular lo que queremos decir por género o olvidarnos ya de este concepto que está tan manido, tan manoseado, que está hasta dando lugar a una corriente de determinado feminismo que vuelve a conceptos liberales, ultraliberales, que no cuestionan nada. O sea, que en cierto modo está incluso reforzando el patriarcado. Entonces sería más partidaria de hacer una historia de las mujeres, pues volviendo un poco a los clásicos, como decían los analistas, con la idea de una historia total de hombres y mujeres. Es necesario recuperar, se ha perdido mucho tiempo porque las mujeres no están en las fuentes oficiales, no han estado nunca en los centros de poder y por lo tanto no han generado testimonios escritos y no están en las fuentes, no están en los censos, no están en... Entonces habría que hacer una historia alternativa que recuperara el papel de las mujeres. Yo es que creo que básicamente siempre faltan, ¿no? Pero ya hay elementos suficientes como para hacer una historia integral de hombres y mujeres. Y yo personalmente, tal y como están las cosas ahora, si no nos vamos a meter en más detalles que podemos enfangarnos, yo el género lo dejaría para otra cosa, me parece a mí. Victoria dice lo que estoy diciendo yo, que se ha abusado del término género, sí. Está claro, ahora yo me olvidaría totalmente. Yo no hablaría de violencia de género, ya, está bien. Violencia machista o violencia de los hombres y volver un poco a no ocultar las realidades con términos que se desgastan, me parece a mí. Pero bueno, es una opinión. Bueno, no sé si hay algo. Evidentemente sí que es un debate que podría ser largo y yo, bueno, la propuesta de seguir discutiendo estos temas la recojo para la revista o para los debates que haga falta, ¿no? A veces hay herramientas que son útiles para avanzar, pero que en un momento dado producen llevan a cierta confusión. Yo soy de los que piensa que la perspectiva de género sí ha servido para avanzar, pero siempre que no se confunda
claro, con la historia de las mujeres en general y que no impida, desde luego, una historia global, integral, sino una perspectiva de que tengan en cuenta las diferencias históricas y las diferencias de poder entre hombres y mujeres, sencillamente, ¿no? Y cómo se construyen sus identidades. Yo creo que, bueno, yo estoy muy contento de cómo se ha desarrollado esta sesión. Os quería dar las gracias a todas por vuestra colaboración en este acto y a todas las personas que participaron en el número, a quienes nos han seguido. No estoy cerrando sin más. Quiero decir, si hay algo más que se quiera comentar, perfecto. Y Elizabeth, no sé si... No, simplemente agradeceros la organización del acto y, bueno, ofrecer la plataforma, el espacio de discusión, de debate que siempre es necesario. Y gracias, evidentemente, a las autoras de la revista, que sin su trabajo pues no podríamos estar hoy aquí. Pues nada, gracias a vosotros. Lo que hay que hacer es leer y seguir criticando y seguir debatiendo. Y eso es lo que debemos hacer los historiadores y historiadoras, seguir avanzando, no quedarnos en lo que tenemos. Y muchas gracias a todos y a todas, y nada más. También muchas gracias por la invitación y un placer trabajar con ustedes. Lo mismo, muchas gracias. Entraríamos ya en muchos más debates, pero bueno, lo dejaremos aquí. Muchas gracias por vuestro trabajo. Pues adiós. Hasta luego. Bueno, yo por mi parte, muchas gracias por el acto, la verdad que creo que ha sido un éxito y bueno, poner a disposición el canal de la FIN para no solo es presentación de publicaciones, sino los debates que se consideren fundamentales, ¿no? para todas las tareas que desarrollamos y en definitiva para las clases subalternas. Entonces, relaciones de clase y género, por ejemplo, que se estaban planteando aquí, el papel de la lucha de las mujeres en torno a la construcción de la historia social. A mí me parecen, por el chat, ¿no? Y comentarios que están llegando por la otra vía, pues elementos que están suscitando interés y manifestar nuestra voluntad de poner a disposición pues, toda la organización, difusión y aspectos técnicos para estos debates que, como habéis visto, el de hoy tienen una repercusión bastante importante. Hay muchas ganas de este tipo de trabajos, ¿no? Así que felicitarles a ustedes. Y bueno, como ponen en los faldones, hemos ido poniendo los enlaces con respecto a los capítulos correspondientes a las autoras que han participado, así como el enlace general de la revista, todo lo que tiene que ver con las redes sociales de los distintos colectivos, ¿no? De la FIN, Aurora Picornell y nuestra bandera, nuestra historia. Y bueno, también anunciar el siguiente acto dentro de una semana que presentaremos el libro de Fidel Oliván, que ha salido en Tecnos hace 2 semanas, sobre Vox, ¿no? Y las relaciones con el voto obrero, si de verdad existe, si no. Y bueno, es un libro bastante riguroso y contundente. Y bueno, invitarles a ustedes a seguir en nuestro canal los debates que planteamos. Muchísimas gracias y felicidades de verdad por un número excelente, brillante. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego y un placer. Vale.